Muy bien, muy buenas noches con todos. Vamos a hacer la clase hoy día de infarto de miocardio y va a tener hasta cuatro partes, ¿no? La primera parte es básicamente la parte básica. Vamos a hablar un poco de endotelio, vamos a hablar un poco de colesterol. Luego vamos a entrar a mirar el infarto y aquellas cosas que han ido progresando en el camino y haciendo que la enfermedad sea más conocida. Y finalmente vamos a mirar lo que la parte más importante seguramente de la clase, que es qué se tiene que hacer desde el punto de vista del laboratorio y desde el punto de vista de la clínica con un paciente con infarto, ¿no? Esta es una lectura muy bonita, yo siempre la presento en la clase, a pesar de que tiene un montón de tiempo, para ver un poco cuál es el escenario actual con respecto a los problemas con colesterol, a los problemas con obesidad, ¿no? Y dice lo siguiente: y Dios pobló la tierra con espinaca, coliflor, brócoli y todo tipo de vegetales para que el hombre y la mujer puedan alimentarse y llevar una vida sana. Y Satanás creó a McDonald's, y McDonald's creó el Big Mac, y Satanás dijo al hombre: ¿lo quieres con papas fritas y gaseosa? Y el hombre dijo: tamaño grande. Y el hombre engordó. Y Dios dijo: haya yogur para que la mujer conserve la silueta que he creado con la costilla del hombre. Y Satanás creó el chocolate y la mujer engordó. Y creó Dios las ensaladas y el aceite de oliva, y vio que estaba bien, y Satanás hizo el helado con foch y crema chantilly, y la mujer engordó. La siguiente. Y Dios dijo: miren que les he dado frutas en abundancia que les servirán de alimento. Y Satanás produjo las salchipapas con mayonesa, el hombre engordó, y su colesterol malo se fue por las nubes, y creó Dios las zapatillas, y el hombre decidió correr para perder los kilos de más. Y Satanás consiguió la televisión por cable y agregó el control remoto para que el hombre no tuviese que cambiar de canal entre deportes y películas con el sudor de su frente. Y el hombre aumentó de peso, y el hombre, aferrado al control remoto, comió el piqueo que era profuso en colesterol, y vio Satanás que estaba bien, y el hombre llegó a tener las coronarias tapadas. Y dijo Dios, la siguiente: aterosclerosis, ¿no? Que es el precursor del infarto de miocardio. Esa es la historia que tenemos actualmente de la vida del ser humano. Cada vez está moviéndose menos, cada vez tiene mayores facilidades para hacer las cosas remotamente, caminamos muy poco, comemos mucho, comemos mal, no ingerimos aquello que deberíamos hacerlo con mayor frecuencia, como las frutas, como las verduras, y estamos pegados a todos aquellos alimentos que producen problemas como la aterosclerosis y subsecuentemente el infarto de miocardio. La siguiente. Esta es la definición de aterosclerosis, ¿no? Es una definición, hay muchas definiciones producidas por organismos como la Asociación Americana del Corazón, la OPS, la OMS, pero esta me parece que es una de las que que describe con bastante claridad lo que pasa con la aterosclerosis, ¿no? Es una enfermedad crónica y degenerativa caracterizada por el depósito de colesterol en el tubo endotelio vascular, depósito que protruye hacia la luz del vaso y lo obstruye paulatina, abruptamente, provocando isquemia. Entonces, hay dos elementos que nosotros debemos considerar como parte fundamental de la aterosclerosis. Uno es el colesterol, que de por sí no es malo. Ahora vamos a ver rápidamente qué es el colesterol, para qué sirve, y su uso inadecuado hace que produzca daño. Y el endotelio, que el endotelio es otra de las partes fundamentales, el endotelio vascular, que es donde se produce la lesión y sobre la cual actúa el colesterol, las células, produciendo finalmente la aterosclerosis, la cual va a derivar en algún momento en isquemia miocárdica o isquemia cerebral, produciendo los accidentes cerebrovasculares o los infartos de miocardio, que con bastante frecuencia causan la muerte o causan problemas serios de minusvalía en las personas. La siguiente. Miren que el problema de la aterosclerosis no es un problema que se presenta sobre el endotelio, sino se presenta por debajo del endotelio. Lo que primero se produce es una lesión en el endotelio, que tiene varias causas. La primera de ellas, la más frecuente, la más común, es la hipertensión arterial. Entonces, sobre un vaso que está esclerosado,
que tiene mucha resistencia, la sangre aumenta su presión de flujo e influye sobre las partes externas del endotelio, lo daña, y sobre ese daño, sobre esa lesión, confluyen todos aquellos elementos que van a producir cicatrización. ¿Cuáles son? Plaquetas, células y colesterol, que se va introduciendo y que se va pegando al endotelio, al subendotelio y va produciendo una protrusión que siempre es hacia adentro, hasta que llega un momento o que protruye totalmente la arteria o que alrededor de esta lesión ateromatosa y que obstruye la arteria se va produciendo un aumento y una producción de trombosis, de trombos pegaditos a la lesión ateromatosa, las cuales se desprenden porque son no están muy bien adosadas al endotelio ni al ateroma, se obstruyen, viajan por el circuito y obstruyen la arteria, tanto en el sistema cardíaco como en el sistema nervioso central. La siguiente. Esta es la línea de tiempo de la aterosclerosis. Y miren que no es mucho tiempo, ¿no? Alrededor de la cuarta década de la vida, cuarta década, estamos hablando de los 40, entre los 40 y los 50 años, se produce una lesión que ya puede producir lesiones serias en aquellas personas que han hecho de su vida eh, o han hecho una vida que no ha tenido ni una buena nutrición, ni una buena movilidad que ha permitido que esto no se produzca con frecuencia, ¿no? Entonces, alrededor de es más, nosotros tenemos actualmente serios problemas en una población cada vez más joven, entre los 30 y 40, algunas veces presentamos problemas de infarto de miocardio en la segunda década de la vida, entre los 20 y los 25 años, pero esto tiene una causa genética previa en la mayor parte de los casos. Pero hay pacientes y hay personas que hacen infarto de miocardio por alimentación fundamentalmente y por poca movilidad, ¿no? La siguiente. Las causas de la aterosclerosis también son diversas, ¿no? Algunas son genéticas, pocas, no muchas, pero estas genéticas producen ateromas e infartos, accidentes cerebrovasculares a muy corta edad. 25, 30 años, estas personas que tienen este tipo de problemas hacen sus primeros episodios de infarto y generalmente entre los 30 y los 40 años fallecen a causa de un. Las causas metabólicas, las causas oxidativas, las causas inflamatorias y las causas infecciosas. Yo quiero detenerme, la genética, las metabólicas, las oxidativas y las inflamatorias están bien determinadas. Las infecciosas es la que está causando bastante investigación en el sistema porque en las lesiones ateromatosas se está encontrando una serie de patógenos, algunas bacterias, pero sobre todo Helicobacter pylori, Toxoplasma, con bastante frecuencia, y citomegalovirus. Y lo que se sospecha es que estos elementos son los que producen el daño vascular, el daño endotelial. No solamente lo produce el aumento del flujo por hipertensión arterial, que el flujo incrementado produce el daño en, la, eh, en el endotelio, sino que otra causa es infecciosos, directamente o como causas inflamatorias oxidativas. Entonces, este sistema está estudiado desde el año 60. Ahora vamos a ver algunos estudios que se produjeron. Y inclusive en algunas partes de Gran Bretaña se trata la aterosclerosis con medicamentos antiinfecciosos, antipatógenos, antiparasitarios, con la idea de que esto va a mejorar, no va a disminuir, pero por lo menos va a menguar el avance de la aterosclerosis que tiene como fundamental causa las infecciosas inflamatorias, ¿no? La siguiente. Entonces, la fisiopatogenia de la aterosclerosis tiene dos elementos fundamentales, el daño endotelial y el aumento del colesterol. Para que haya colesterol que se vaya acumulando en el tiempo para producir un ateroma que cause finalmente la isquemia, tiene que haber daño endotelial previo. Si no hay daño endotelial previo, entonces no se puede producir o no se produciría las lesiones ateromatosas. La siguiente. Y el endotelio actualmente está reconocido como un órgano.
no es solo una cubierta interna de vaso, no solamente es un elemento celular que recubre la parte interna de las arterias, es un órgano. Es más, es el órgano más grande del cuerpo humano. En una persona de 70 kilos hay 1.570 metros cuadrados de tapizado por células endoteliales, que es equivalente a 6 canchas de tenis y con un peso de 1 kilo a 1,5 kilos aproximadamente. Y es un órgano endocrino multifuncional. Entonces, no hay que olvidar, no olviden ustedes que ahora el endotelio es la causa más frecuente, o daño endotelial más frecuente de ateromas y que producen finalmente daños vasculares severos que terminan en un infarto en los órganos en los que mayormente se afectan, que son el cerebro y el corazón, pero también producen daños endoteliales en arterias inferiores, en miembros inferiores, en el sistema digestivo, y se está ampliando ahora la posibilidad, o con bastante frecuencia, problemas cardiovasculares, trombosis vasculares en los miembros inferiores, en el plexo, en el sistema gástrico, que producen daños muy importantes y que son de muy difícil tratamiento. Y muchas veces, sobre todo en los miembros inferiores, concluyen con la amputación de las piernas, ¿no? La siguiente. El endotelio, desde su punto de vista normal, es un elemento importantísimo. ¿Por qué? Porque el endotelio funcional, el normal, produce todo lo contrario a lo que está descrito en esta lámina. O sea, es un dilatador de los vasos, es un antiadherente plaquetario, impide la migración y el crecimiento de las células y impide el depósito de líquidos. Cuando el endotelio está sano, tiene 4 propiedades, que son las que les he dicho, que impiden que se formen los ateromas. Vasodilatación, impide la lesión plaquetaria, impide la migración celular e impide los depósitos de líquidos. Cuando el endotelio se daña por las causas que arriba se describen, dislipidemias, disminución de los estrógenos, la mujer está protegida durante toda su etapa de producción hormonal de estrógenos. Cuando la mujer llega a la menopausia y disminuye la producción de estrógenos, sus posibilidades de hacer infarto de miocardio casi se igualan 5 años después de haber iniciado la menopausia, porque los estrógenos bajan. El estrógeno es un elemento que protege el endotelio. El tema de las infecciones por virus, la hipertensión arterial, la homocisteína, la diabetes y el tabaco. Si ustedes tuvieran que escoger las más importantes, las dislipidemias, la hipertensión y la diabetes. Y en mujer, la disminución del estrógeno. Esos son los elementos más importantes que van a producir daño endotelial y que van a producir vasoconstricción, adhesión plaquetaria, migración y crecimiento celular y depósito de líquidos, sobre todo el LDL, que lo vamos a ver más adelante. La siguiente. Ese es el colesterol. El colesterol de por sí no es malo. El colesterol es un componente esencial de los tejidos. Forma parte de las estructuras de las membranas celulares y es precursor de vitaminas, hormonas esteroideas y ácidos biliares. Tal como conocemos la vida humana, sin colesterol no sería posible que ella se produzca, porque la formación de la estructura de las membranas celulares es importantísimo para conservar la vida, ¿no es cierto? Y las hormonas esteroideas también. Entonces tiene dos funciones que son claves para la vida de la persona. Entonces el colesterol es un elemento muy, muy importante. Pero pasemos a la siguiente. Ya. Esto es el colesterol desde el punto de vista de la formación y de la excreción. El colesterol tiene eh, 3 formas de ingresar al organismo o de formarse dentro del organismo. Uno, el colesterol de síntesis endógeno, ¿no es cierto? El cuerpo humano forma colesterol a partir de una serie de elementos. Y solamente este colesterol de síntesis endógena serviría para que no hubiera ningún problema. O sea, el colesterol de síntesis endógena
cubre casi el 70% de las necesidades del colesterol del organismo. El otro elemento es el colesterol que se deposita en los tejidos. Y el otro elemento es el colesterol transformado a otros productos que son excretados. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen colesterol por todas estas causas, estas tres causas. Y tienen la salida del colesterol por el... a ver, perdón, reformulemos. Ustedes tienen dos formas de ingresar colesterol. Colesterol absorbido por la dieta y el colesterol excretado por la piel y el tracto gastrointestinal. Este colesterol absorbido por la dieta es el principal problema de las hipercolesterolemias, porque este colesterol absorbido por la dieta en aquellas personas que no hacen una dieta adecuada, lo que va a hacer es sobrepasar o va a tener un exceso de tal naturaleza que además va a servir para síntesis endógena, va a servir para productos excretados, va a servir para ser depositado, pero esto de acá es es una producción mucho mayor de lo que realmente se necesita. Y cuando eso ocurre, este colesterol absorbido por la dieta se va y produce los problemas que nosotros vemos en las arterias, sobre todo, ¿no? El, la única posibilidad que tenemos de que no haya problema de arteriosclerosis producido por exceso de colesterol es la dieta. No hay otra. No hay otra, porque el colesterol excretado por piel y tracto gastrointestinal es muy pequeño y no puede evitar que el colesterol se vaya acumulando. Y el colesterol de síntesis endógena, el colesterol depositado en los nuevos tejidos y al transformado en otros productos también es una pequeña cantidad que siempre hace que si nosotros tenemos un exceso de colesterol en la ingesta, siempre este vaya a depositarse en las arterias porque no es usado o es demasiado para hacer las cosas que habitualmente realizan, ¿no? Síntesis endógena, depósito y la transformación en otros productos que son excretados. La siguiente. Estos son los valores normales. Estos son valores normales eh, en medición de lípidos plasmáticos después de 12 horas de ayuno. Estos son los últimos valores que se han encontrado, son reportados en el año 2019 por la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Y entonces habla de un colesterol de menos de 200 miligramos, un triglicérido de menos de 150 miligramos, un HDL colesterol, que es lo que llaman el colesterol bueno. Ustedes se lo van a enseñar de esa manera. Es el colesterol que saca al colesterol LDL de las arterias. O sea, lo remueve, lo lleva al hígado para que siga su metabolismo. Y el colesterol LDL es el que produce el daño y debería ser menos de 100 miligramos. Todos estos valores son valores referenciales. Hay eh, varios estudios que describen lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos que tienen un valor propio? O sea, como colesterol o como parte del colesterol, que son los que causan los daños en el endotelio y que son los que producen los infartos de miocardio. El principal es el LDL colesterol. El LDL colesterol por encima de 100 miligramos es un problema serio para los pacientes, porque tiene valor propio. Solamente con el aumento del valor del colesterol LDL se puede producir el problema. Y el otro que tiene un valor propio es el HDL colesterol como producto de defensa. Si yo tengo colesterol LDL, HDL mayor de 50, y cuando más tenga, mejor para el organismo, entonces esta es una defensa apropiada. Lo que sucede es que cuando uno tiene colesterol mayor de 100, por más que haya colesterol HDL, este nunca se produce en la cantidad necesaria para poder combatir esa cantidad de colesterol LDL. Entonces ahí hay un tema serio para poder evaluar a los pacientes. Muchas veces cometemos errores cuando tratamos a nuestros pacientes cardíacos de decirle,
o pacientes con aterosclerosis y decirles, ah, no te preocupes, tienes el colesterol LDL alto, pero tu HDL también está alto, así que él te va a defender. No es cierto. El colesterol HDL, cuando hay colesterol LDL alto, no tiene las posibilidades de defensa que habitualmente se tiene, ¿no? Esta es la fórmula de Friedewald, ¿ya? Para medir el colesterol LDL en sangre. Yo les diría que tengan esta fórmula eh, como parte de la historia de lo que ha sido el estudio del colesterol. Nosotros tenemos tres tipos de colesterol que son los que suman en el sistema, ¿no? El LDL, el HDL y el VLDL. Baja densidad, alta densidad, mediana densidad, ¿no? Lo que antes no se podía medir directamente era el colesterol LDL y sencillamente lo que se hacía era calcularlo por esta fórmula, ¿no? Que era colesterol total menos el colesterol HDL menos el VLDL, que era representado por esta fórmula triglicéridos entre 5. Para que ustedes conozcan la cantidad de colesterol VLDL que tiene, tienen que tener el triglicérido y tienen que dividirlo entre 5. Pero este valor solamente funciona si el triglicérido es menos de 400. Entonces, por eso que esta fórmula ha envejecido, es muy importante, nos ayudó mucho hasta el año 2000, a inicio del 2000, cuando se consiguió dosar directamente LDL. Entonces, cuando uno consigue dosar LDL, los laboratorios informan LDL de una manera directa, entonces esta fórmula pasó al olvido. Pero ¿Cómo se podrá actualizar? to- de todas maneras, ustedes todavía lo van a tener, ténganlo en la memoria como un parte de la historia, se lo pueden preguntar en los exámenes. Así es. Estos son los estudios que les decía anteriormente. Y este es muy importante, el estudio Framingham, el estudio de los 7 países y el Pooling Project, son estudios que tuvieron la siguiente conclusión. Los estudios establecieron factores de riesgo cardiovascular no modificables. ¿Qué quiere decir? Que por más que hagamos, por más que empleemos medicamentos, por más que hagamos dieta, no son variables, no son corregibles. Y ahí está la edad, el sexo y la herencia. O sea, contra esto no hay nada que hacer. Uno envejece, uno no puede convertirse de hombre a mujer o de mujer a hombre, lo puede hacer externamente, fenotípicamente, pero fenotípicamente ni hablar. Y la herencia, ¿no? Aquellos que tienen problemas de dislipidemias hereditarias, entonces el problema no funciona, ahí no hay solución. Los modificables, que son las alteraciones de los lípidos, las dislipidemias, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o las mixtas que tienen ambos, la hipertensión arterial, el tabaco y la diabetes mellitus. Sobre estas yo puedo hacer algo. Puedo tratar la diabetes, puedo dejar de fumar, puedo mantener mi presión en valores normales y puedo corregir los valores de colesterol y de triglicéridos. Entonces, sobre estas es las que nosotros tenemos que actuar. Hay que convencer al paciente que no debe fumar. Hay que hacer que el paciente hipertenso sea adherente al tratamiento y que el paciente diabético se eduque adecuadamente para poder tener valores de glucosa normales y no terminar con un infarto de miocardio, ciego, con insuficiencia renal o amputado, que son los problemas crónicos de la diabetes, ¿no? Y los secundarios, los que ayudan a que los modificables se hagan más intensos. Vía sedentaria, estrés y obesidad. Yo no estoy de acuerdo con el estrés, porque por más que la gente diga que uno puede combatir el estrés, puede manejar el estrés, no es cierto. Nadie puede manejar el estrés, porque siempre está presente ahí en nuestra vida. Pero estos son lo que se respeta actualmente y producto del estudio Framingham, del estudio de los 7 países y el Polling Project. Así es. Ah, esto también es importante, porque estos son los últimos. Es el último recorrido que hizo la U, que es la OMS, en Ginebra en el año 2020. Y hizo un estudio muy importante, ¿no? 7 de las 10 principales causas de muerte son enfermedades no transmisibles. O sea, ya no son infecciosas como antes,
son las no transmisibles. ¿Quién está a la cabeza? Diabetes. ¿Quién le sigue? Hipertensión arterial. ¿Quién le sigue? Obesidad, ¿no? Estas tres enfermedades son las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Eh, las cardiopatías son desde hace 20 años la causa principal de mortalidad en el mundo, desde hace 20 años. Y el número de muertes debidas a cardiopatías ha aumentado desde el año 2000, de 2 millones hasta llegar casi a 9 millones de personas en el 2019. Y entonces, y miren, que más de la mitad de esas 2 millones de muertes adicionales que se tienen por problemas cardíacos se han producido en la región del Pacífico Occidental. Y mientras que en Europa ha experimentado una disminución relativa de las cardiopatías. ¿Por qué en Europa? Porque en Europa la, 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 la vida sedentaria es menor. Ahí la gente se mueve mucho, ahí la gente maneja menos carros. Si ustedes van a los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, ahí los carros son en número menos que las bicicletas. La gente camina, la gente corre, la gente tiene una dieta balanceada, tiene una dieta saludable, y entonces eso ha producido una disminución de un 15% de muerte, lo que indica que el hecho de hacer dieta, el hecho de moverse y el hecho de no tener obesidad, diabetes o hipertensión son elementos importantes para evitar los infartos de miocardio. La siguiente. Muy bien. Ese es el infarto de miocardio. Pasa a la siguiente, por favor. Miren, en el año 2009, y no se ha modificado a pesar que la revisión fue hecha en el 2004, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en Estados Unidos. Lo único que ha variado son los números, pero las causas siguen siendo en este orden. Enfermedades cardíacas, las neoplasias malignas, ¿no? Las enfermedades respiratorias crónicas. Estas enfermedades respiratorias crónicas, en la pandemia que empezó en el 2020 en Estados Unidos, fue una tragedia grave. Desplazaron a las neoplasias malignas en este periodo de pandemia, pero nuevamente ha vuelto a establecerse el mismo patrón. Y las enfermedades cerebrovasculares son el otro elemento. Entonces, si ustedes juntan enfermedades cardíacas y enfermedades cerebrovasculares, están casi igualando el número a las 10 primeras causas de muerte en Estados Unidos, ¿no? Pero no solamente eso, porque si ustedes van y siguen avanzando y juntan enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrovasculares, lo juntan con diabetes, que es la causa fundamental o uno de los elementos más importantes para que cause problemas arteriales que terminan en enfermedad cardíaca o terminan en enfermedad cerebrovascular. Entonces, con eso llegan a aumentar muy enormemente la cantidad de muertes por estas causas, ¿no? La siguiente. Estos son los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Se los muestro porque todavía, a pesar de que hay algunas cosas que han variado actualmente, tienen mucho valor para trabajar en una emergencia, ¿no? Eh, la Organización Mundial de Salud decía que hay 3 elementos que permiten hacer el diagnóstico de infarto de miocardio. Uno, la clínica. Paciente con dolor de pecho persistente por más de 30 minutos. Dos, el electrocardiograma con elevación del segmento ST, seguida de onda Q. Y tres, el laboratorio. En el laboratorio ponía como elemento fundamental este de acá, el CKMB, que es el estándar de oro. En algunos sitios todavía sigue produciéndose lo mismo. Ahora vamos a ver nosotros que el gol estándar ha cambiado, ya no es el CKMB, es la troponina, ¿no es cierto? Pero el CKMB se sigue empleando y se sigue utilizando para el diagnóstico. ¿Qué es lo que ha variado con respecto a este cuadro actual? Uno, que nosotros tenemos que hay un buen porcentaje, un muy buen porcentaje de infartos de miocardio que no tienen alteraciones electrocardiográficas en la primera hora. Algunos estudios hablan hasta del 50%. La mayor parte está hablando del 30%. Pero miren, un tercio.
de los pacientes con infarto de miocardio que acuden a su consulta o que acuden a las emergencias no tienen alteraciones en el electrocardiograma en la primera hora de producir. El otro elemento importante es el clínico. Si a usted le llega un paciente con dolor precordial, tiene un electrocardiograma patológico, ese es infarto, no hay problema. Pero ustedes pueden tener un paciente sin dolor de pecho y con infarto de miocardio. Pacientes diabéticos, pacientes con neuropatías. Entonces, cuando más diabéticos tengamos, cuando más neuropatías se produzcan a partir de la diabetes mellitus, más infartos sin dolor tenemos. Entonces ahí es una tragedia porque uno se demora en el diagnóstico y no puede hacer el tratamiento adecuado que debería hacer. Y esos son problemas que tienen ustedes que tener en cuenta. Tienen que tener en cuenta. ¿Por qué es importante diagnosticar rápidamente el infarto? Porque ahora sí tienen una posibilidad de tratar el infarto. Ahora sí tienen una posibilidad de que el paciente no quede limitado por una necrosis de su músculo cardíaco. Antes no había ninguna posibilidad de hacer eso. El paciente llegaba con infarto y yo cuando era residente en el 2 de mayo, los pacientes con infarto llegaban y lo único que podíamos hacer nosotros era calmarle el dolor, ponerle oxígeno y rezar para que no tuviera una complicación propia del infarto. Porque si tenía una complicación como una arritmia, como un shock cardiogénico, entonces no podíamos hacer nada por él. Ahora no, ahora sí se tiene posibilidades de tratar el infarto y de impedir que haya daño muscular. Pero para eso tenemos que ser rápidos en el diagnóstico. Así es. Muy bien, entonces, esta es una primera lámina que es importante, pero que mira el tema clínico, más allá del tema propio del infarto, ¿no? El paciente llega a emergencia con dolor torácico. Ustedes tienen que hacerse dos preguntas, dos preguntas. Una, ¿es una manifestación de síndrome cardíaco agudo, infarto? ¿O es otra enfermedad que produce dolor de pecho? ¿Cuáles? La embolia pulmonar, el neumotórax tensión, la pericarditis con taponamiento cardíaco o la disección aórtica. Y es importantísimo que ustedes establezcan ese diagnóstico rápidamente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferentes tipos de abordaje terapéutico. Si su paciente no es un síndrome cardíaco, no es un infarto de miocardio y es una disección aórtica, este paciente es quirúrgico. Y es quirúrgico rápidamente, si no se les muere. Si el paciente no es un infarto, si no es una embolia pulmonar, el tratamiento también es diferente. Y el examen de laboratorio que le va a hacer el diagnóstico no es troponina, ¿no es cierto? Entonces, o si es un neumotórax a presión, es otro tratamiento y ahí hay que hacer un abordaje rápido. O es una pericarditis con taponamiento cardíaco, que si ustedes no entran al espacio entre pericardio y el músculo cardíaco a sacar el líquido que está taponando el, el, el movimiento del corazón, se les va a morir el paciente. Entonces, no se olviden, no se olviden que tienen que hacer un diagnóstico rápido y después van a establecer el pronóstico. Y el pronóstico va a ser en función de que hagan un buen diagnóstico del síndrome cardíaco agudo. ¿Qué es? ¿Cuál es la causa? ¿Es un infarto? ¿Es una embolia? ¿Es una motora de tensión? ¿Es una pericarditis con taponamiento? ¿Es una disección aórtica? Todos ellos tienen diferente tratamiento, diferente abordaje y diferente pronóstico. Diferente pronóstico. ¿Cuál es el más grave de todos y que frecuentemente el paciente fallece? Disección aórtica. Disección aórtica. Es dificilísima, hay que entrar a operar y el paciente generalmente no llega con vida. Todos los otros son mortales también, ¿eh? Son mortales. La siguiente. Esto de acá es importante también, por favor. Es la definición de infarto de miocardio y los criterios para diagnóstico del infarto de miocardio agudo. Ha salido y todavía no ha variado. Ustedes tienen varias formas de hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces,
Criterios para el diagnóstico de infarto de miocardio agudo. Uno, son diferentes, hay tres formas de hacerlo, ¿no? O hay tres elementos que tienen que tener en cuenta para hacer el diagnóstico. Primero, dosaje de la elevación y caída de un biomarcador, preferentemente troponina. O sea, su primer posibilidad diagnóstica es, oye, troponina. ¿Se elevó? Se elevó, ya. No hay forma de que la troponina se eleve si es que no hay daño cardíaco, necrosis cardíaca. La troponina es el único elemento que es exclusivo de la célula cardíaca, del cardiocito. No hay otra. Y troponina solamente llega al músculo cardíaco, no hay en ningún otro sitio. Ahora, que eso sea un infarto por obstrucción arterial es una de las posibilidades, pero ustedes pueden tener también necrosis de músculo cardíaco por un accidente de tránsito. Ahora vamos a ver las causas. O sea, sí hay otras causas para producir eh, aumento de troponina, pero la troponina siempre es, cuando está aumentada, es por daño cardíaco, de cualquier naturaleza. Los siguientes parámetros deben asociarse para que esta elevación del biomarcador sea el adecuado. Síntoma de isquemia. O sea, hay síntomas de isquemia con troponina alta. Cambios en el electrocardiograma. ¿Y cuáles son los cambios? Elevación del segmento ST. Elevación o disminución. Un bloqueo completo de rama izquierda del corazón, pero que sea nueva, que no haya tenido precedentes previos. O sea, si el paciente no ha tenido un bloqueo de coronaria rama izquierda, entonces, o ya la tuvo previamente, no sirve para el diagnóstico. Tiene que ser una de reciente aparición. Desarrollo patológico de la onda Q. Pero la onda Q no se olviden que su aparición no es inmediatamente. Lo primero que aparece en el infarto es en el nivel ST. Y luego cuando ya el infarto está establecido, ustedes lo que tienen es una onda Q profunda. Elevación de los marcadores por un procedimiento cardiológico intervencionista. ¿Cuáles? Sobre todo cuando colocan un stent. Entonces, ustedes saben que cuando hay un infarto o hay una estenosis de la arteria por presencia de ateromas, uno entra por un catéter, por la femoral o por la radial, llega al sitio donde se ha producido la obstrucción y coloca ahí un sistema que hace que se separe el ateroma, se abra la arteria y puede perfundir. Esto es muy bueno, ya casi ahora está estandarizado de tal manera que produce muy poco daño, pero una posibilidad de que haya infarto por esta razón es también frecuente, no frecuente, sino posible. Y la evidencia de imágenes de pérdida de miocardio, ¿no? Entonces, los ecocardiogramas son específicos en esto. Ustedes hacen un ecocardiograma y donde ustedes diagnostican infarto si es que hay parte del corazón que no tiene movimiento. ¿Cuál es el otro criterio? La muerte súbita dentro de una hora de síntomas sugestivos de isquemia miocárdica asociadas al segmento ST, ¿no? Asociados al segmento ST, asociados al bloqueo de rama izquierda, o evidencia de un trombo fresco en la angiografía coronaria o la autopsia. Nosotros tenemos que diagnosticar esto de todas maneras, es decir, el paciente haya fallecido porque es necesario para los registros que se van a producir. Y el Lima relacionado al bypass, ¿no? O sea, ustedes, inclusive ahora están entrando a hacer bypass en pacientes con infarto en fase aguda, ¿no? Ustedes saben que lo que se hace ahí es hacer una vía alterna con una vena generalmente que puede ser, antes se tomaba venas de la pierna, ahora lo hacen del tórax, para saltear o saltar el sitio donde se ha obstruido y llevar la sangre por otro lado, ¿no? Pero aquí, cuando ustedes tienen un bypass en ejecución y se produce incremento de los biomarcadores de 5 a 10 veces por encima del valor normal, una onda Q nueva, un bloqueo de rama izquierda nueva y un test de imágenes positivos, entonces ese infarto de miocardio está relacionado con el bypass. La siguiente. Muy bien. Lo que vimos anteriormente era el síndrome coronario este, eh, que se produce por alguna de las causas que hemos visto, un infarto, una
un problema de o inflamación del pericardio que produce taponamiento cardíaco, edema pulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Acá no, esta lámina habla del doctor de dolor torácico y lo que se tiene que hacer para, para identificar frente a qué estamos, ¿no? Entonces, el dolor torácico es el síntoma, emergencia. ¿Cuál es las cosas que se tienen que hacer para poder llegar a un diagnóstico rápido? El electrocardiograma es de cajón. O sea, ustedes cuando reciban un paciente con dolor torácico, sospechan que es infarto de miocardio, van a hacer todas las cosas al mismo tiempo. No es que primero hago el electro, después lo interrogo, la historia, y después hago las otras cosas. No. En dolor torácico ustedes hacen el electrocardiograma, que les va a dar el diagnóstico, el elemento más rápido para diagnóstico. Si es un ST elevado, inmediatamente le hacen los biomarcadores, ¿sí? Pero con ese ST elevado, ustedes hablan de un infarto de miocardio agudo, ¿de acuerdo? T elevado o ST no elevado, pero igualito. Inclusive antes de tener el resultado de laboratorio, con ST elevado, con electrocardiograma, este es un infarto de miocardio. Y el paciente tiene que pasar a reperfusión, que es el tratamiento. ¿Qué es la reperfusión? Es la posibilidad de dar trombolíticos rápidamente o hacer un stent rápidamente y ustedes restituyen el flujo. Y al restituir el flujo, si es que ese tejido cardíaco no está muerto, puede ser, digamos, revivido, mejorado, y por lo tanto la lesión se puede hacer mucho más pequeña. Pero como ustedes se darán cuenta, rápidamente ustedes pueden hacer este flujo, ¿no es cierto? Dolor torácico, electrocardiograma, ST elevado, ¿qué hago? ¿Le hago biomarcadores? Le hago biomarcadores. Pero inmediatamente yo diagnostico infarto agudo de miocardio, T elevado o T descendido, no importa, hago reperfusión y trato al paciente. ¿Qué pasa cuando el ST no se eleva? Ahí tienen ya ustedes una dificultad, ¿no es cierto? ST deprimido, ST no elevado, puede haber que no esté elevado, que esté deprimido, o la T invertida, que hay cambios inespecíficos, normales. Le hago el biomarcador y acá va a depender de este resultado, ¿no es cierto? Entonces, esto puede ser una angina inestable. Es aquella angina que no necesariamente tiene, en la cual tiene que haber ejercicio, actividad física para que se presente, se puede presentar en reposo. Entonces, acá va a depender del biomarcador. Si el biomarcador es positivo, se le trata como el anterior y se va a reperfusión inmediatamente. Acá el riesgo es alto, ¿no? Porque como uno espera que se confirme el diagnóstico, puede pasar mucho tiempo y se puede perder ese tiempo para poder restablecer el flujo y mejorar la calidad de vida del paciente. En Estados Unidos, ¿qué hacen? Cuando reciben la llamada de una persona que tiene dolor torácico, y llega la ambulancia llega y le da inmediatamente trombolíticos y le hace un electrocardiograma. Le hace el electro, pero le da trombolíticos. Y en tanto llegan al hospital, el paciente ya está siendo tratado. Entonces, la reacción es mucho más rápida, las posibilidades de no morir y de quedar plenamente restablecido o con poca lesión son altas. La siguiente. Muy bien. ¿Y por qué tienen que actuar rápidamente? ¿Por qué es importante que esto ocurra? Porque esta es la supervivencia del miocardio, ¿no es cierto? Acá tienen horas de isquemia y acá tienen número de células isquémicas muertas. Después de 30 minutos se inicia la muerte celular. El 80% de las células cardíacas que no tienen oxigenación por falta de riego sanguíneo se mueren a las 3 horas. Y el 100% después de 6 horas. Entonces, si ustedes tienen un infarto en el cual ha transcurrido 6 horas desde que se inició, no van a hacer nada dándole trombolíticos o colocándole un stent, porque puede restituir el flujo, pero igual ese tejido ya murió, y entonces no va a poder mejorar, no va a poder desinflamarse y va a quedar
como una lesión permanente y afectando la calidad de vida del paciente. Esto de aquí es muy importante, por favor, este tema de cuánto tiempo pueden esperar para dar trombolíticos o para hacer alguna acción que permita el restablecimiento del flujo es muy importante. Paciente. Muy bien. Entonces, esto ha requerido un montón de estudios, ¿no? ¿Cuál es el biomarcador ideal? O sea, el biomarcador ideal es aquel elemento que yo, dosándolo en el laboratorio, puedo decir que tiene la enfermedad. Se relacionan directamente con la enfermedad, ¿no? Troponina es el único, hasta ahora, elemento que te permite hacer un diagnóstico absolutamente correcto. El otro elemento que ya también tiene esa categoría es la biología molecular, ¿no? Cuando ustedes hacen SARS-CoV-2, por ejemplo, hacían la identificación del COVID-19 por biología molecular, el resultado era inapelable. O sea, si salía positivo, eso era el SARS-CoV-2 sin ninguna duda. Pero este es el más importante y es el primero que se identificó de esa manera. Entonces, cuando yo busco un biomarcador ideal en un infarto de miocardio, ¿qué busco? Busco que haya una alta concentración en el miocardio y ausencia extramiocardio. Es decir, que el biomarcador solamente se encuentre en el miocardio. Y esto ocurre con la troponina. La troponina solamente la encontramos en el tejido cardíaco. Entonces, como la encontramos en el tejido cardíaco, la membrana celular está alterada, los linfáticos, hacia los linfáticos fluye la troponina, ingresa a la microvasculatura cardíaca, se toma la sangre y con esto vamos al laboratorio, ¿no? Otra ventaja que tiene la troponina es que su liberación en sangre dentro de una ventana de tiempo de diagnóstico conveniente proporciona la extensión de la lesión del miocardio. O sea, la troponina no solamente les da el diagnóstico cabal de lo que está pasando, sino además les dice en función a la cantidad de troponina que existe, la extensión del infarto. Y con la extensión del infarto ustedes tienen muy fácilmente el pronóstico del paciente, ¿no? La troponina además es cuantificable, se hace rápidamente, es fácil de desarrollar el sistema y es muy económico. Ustedes con 25 soles tienen troponina en la mano en 25 minutos. La siguiente. Muy bien, esta es la curva de biomarcadores cardíacos. No solamente está la mioglobina, la troponina, está la mioglobina, está la creatinfosfoquinasa, eh, y sirve para hacer el diagnóstico, ¿no? Pero cada una tiene una utilidad y cada una tiene una importancia. Si yo voy a buscar la más rápida, la que más rápidamente se eleva, la primerita que se eleva después de un infarto es la mioglobina. La tienen ustedes acá. A los 15, 20 minutos de producido el infarto, la mioglobina se va elevando. Pero, ¿por qué no se utiliza? Se utiliza, pero la importancia que tiene es relativa. Uno tiene mioglobina alta, pero duda que sea infarto todavía. ¿Por qué? Porque la mioglobina existe en todos sitios. En todo el cuerpo humano existe mioglobina. Donde existe músculo hay mioglobina. Y entonces esto hace que una lesión, un golpe, cualquier otra cosa, se le coloca una inyección y la mioglobina aumenta porque hay daño muscular. Y esto no es específico del corazón, ¿no? La troponina sí. Mira, la troponina es la línea B, esta de acá. Y en la troponina se eleva rápidamente, se eleva casi a las 1 hora o 2 horas después de producir infarto, hace una elevación muy rápida y luego va decayendo poco a poco en el camino hasta el octavo día. El CKMB, que era antes el patrón de oro, comienza a elevarse también simultáneamente, ¿ah? O sea, se eleva bien rápidamente, pero su elevación es muy pobre y desaparece rápidamente. Y entonces eso hace que a veces 2, 3 horas o 4 horas después de haber producido la elevación, cae el MB y no se identifica y no se puede hacer el diagnóstico. No digo con esto que no deba usarse. El CKMB se utiliza mucho ahora. El CK en realidad el total también en los reinfartos. Hay un grupo de pacientes infartados que hacen reinfarto, que no es poca cosa.
15 a 20% de pacientes con infarto pueden hacer un reinfarto. Y lo hacen rápidamente después del primer infarto. Entonces ahí la troponina no sirve para diagnosticar reinfarto, porque como produce una gran cantidad de troponina y se mantiene por mucho tiempo, entonces la segunda curva puede quedar enmascarada por la primera. Pero con CPKMB no ocurre eso, porque CPKMB se eleva poco y desciende rápidamente. Y si hay un reinfarto, se produce un segundo pico de CKMB. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿para qué voy a pedir CKMB? Los pido para los reinfartos. ¿Para qué voy a pedir CKMB para infarto si tengo a la troponina? La siguiente. Otro elemento que no deben dejar de conocer, porque ustedes van a estar en las emergencias, es el POCT, el Point of Care Testing. El POCT es un elemento, un equipo pequeño, pero que permite hacer el diagnóstico entre 30 y 60 minutos. ¿De acuerdo? Es un equipo anual, muy pequeño, que hace rápidamente el diagnóstico. Es un diagnóstico cualitativo, le dice positivo o negativo. No le da un volumen, no le da una cantidad específica, le da un rango. Pero como nosotros sabemos que la troponina solamente se produce en el corazón, cualquier cantidad pequeña que se identifique es por problema cardíaco. Si el paciente tiene adicionalmente a esto signos de isquemia de miocárdica, signos o síntomas, entonces está frente al diagnóstico por ejemplo, ¿no? Entonces, miren por qué es importante, porque disminuye el tiempo de respuesta de los biomarcadores, disminuye el tiempo de estancia, en los ajes cualitativos o semi-cuantitativos, ¿no? Entonces, este POCT es muy importante, deben conocerlo, casi todas las emergencias lo tienen y les permite a ustedes un rápido diagnóstico. ¿Y por qué necesitan un rápido diagnóstico? Por lo que vimos anteriormente, porque el tejido cardíaco muere totalmente, la parte infartada, en 6 horas. Y ustedes tienen hasta 3 horas, por lo menos, para poder hacer algo por ese paciente, ¿no? La siguiente. Esta es la troponina, ¿no? Hay 3 tipos de troponina, la troponina 3, la troponina I y la troponina C. Cada una de ellas hace alguna cosa especial y se encuentra en los tejidos cardíacos sobre todo, ¿no? Entonces, la troponina C une al calcio, regula la activación de los filamentos delgados durante la contracción. La T liga el complejo troponino-tropomiosina, este es importante, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiología del músculo cardíaco, ¿ya? La troponina I es una subunidad inhibitoria, previene la contracción en ausencia de calcio y troponina. Y la troponina C. Entonces, esta es la fisiología de la troponina. Para esto sirve. ¿Por qué es importante en nuestro diagnóstico? Porque las troponinas son derivados de genes específicos del corazón. ¿De acuerdo? ¿Cuáles? La T y la I. Por eso en el mercado ustedes solamente van a encontrar troponina 3 y troponina I, porque la troponina C se encuentra distribuida en todo el resto del organismo. Pero la troponina 3 y la troponina I derivan específicamente del corazón. Y por eso tienen alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar necrosis celular. La liberación es temprana en el citosol de las células y por eso que rápidamente se puede identificar. No se detecta en personas sanas. No se detecta. No hay troponina en personas sanas. La siguiente. Por favor, un ratito, retrocede acá. Ahí. Por lo tanto, la troponina es el biomarcador de elección en la evaluación de pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque establece el diagnóstico, pero estratifica los riesgos. Y la estratificación de los riesgos es porque es capaz de, en función a la cantidad de troponina que hay, medir el daño. ¿Y cómo se mide el daño? Por la cantidad de tejido muscular que ha sido afectado. Entonces, estratifica riesgos, 2 cosas. Estratifica riesgos y establece el diagnóstico. Así la siguen. Estas son las troponinas y su uso clínico, ¿no? Antes las hemos visto. Ese es el mismo cuadro, ya en colorcitos, el anterior. Acá está la troponina,
acá está el CKMB, ¿no? Y acá está la mioglobina. Entonces, en los hospitales hay algoritmos en los cuales utilizan los tres elementos. Utilizan la mioglobina como elemento más rápido, o sea, mioglobina, si tienen un infarto, ustedes lo van a tener siempre presente, pero no pueden asegurar que el paciente no se haya golpeado, no se haya puesto una inyección, etcétera, etcétera, que también produciría elevación de mioglobina. Entonces, esta mioglobina tiene que apoyarte con otros elementos. ¿Con cuáles? Con la troponina. Y la troponina tiene que apoyarse para diagnosticar reinfartos con la CKM. Entonces, ustedes tienen esta utilidad que ha sido reconocida para las tres, cada uno tiene su uso importante y eso hace que se puedan utilizar en conjunto, ¿no? Ustedes pueden hacer estas tres pruebas por POCT, o sea, una prueba rápida, 30 minutos, y con eso poder empezar un tratamiento. No se olviden, por favor, lo que le dije anteriormente. Este, el tema es establecer un diagnóstico rápido. Entonces, ¿cuál es lo más rápido que puede, después de que llegue el paciente a emergencia, más allá de preguntarle si tiene dolor precordial? El electrocardiograma. El electrocardiograma. A partir del electrocardiograma, usted desarrolla todo el algoritmo. Si el electrocardiograma tiene problemas en el ST, adelante. ¿Cómo se llama? Reperfusión. Lo que no quiere decir que no le hagan los biomarcadores, lo que no quiere decir que no le hagan el interrogatorio, pero todo se hace simultáneamente para ganar tiempo. La siguiente. Muy bien, pero tienen, y esta es la última lámina, me parece, que hay elevación de la troponina en ausencia de síndrome coronario agudo. Pero todas estas afecciones son por daño cardíaco. O sea, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Ustedes pueden tener troponinas altas, pero siempre esa troponina alta es expresión de daño miocardio, de daño del miocardio. Ahora, ¿qué produce con mayor frecuencia de daño miocardio? El infarto. Pero tienen otras posibilidades, y acá están. Taquibradicardias con bloqueo de RAM. La sepsis cuando produce daño cardíaco. La cardiomiopatía hipertrófica, el espasmo coronario. La enfermedad neurológica aguda, el ACV, porque siempre va acompañado de problemas cardíacos. La contusión cardíaca, la radiomiolisis, injuria cardíaca, las cardiomiopatías infiltrativas, la enfermedad valvular aórtica, drogas o toxinas como la adriamicina y veneno de serpiente, porque estas producen daño miocardio. El ejercicio extremo, porque produce bradicardias o taquicardias que dañan el corazón. Y la vasculopatía por trasplante. Entonces, la última parte acá es muy importante. Ojo, la troponina informa la presencia de necrosis cardíacas, pero no el origen de esta afección. O sea, no va a diagnosticarles necesariamente por qué se está produciendo necrosis cardíaca. La siguiente. Muy bien, muy bien. Esto es lo que yo tenía que decirles. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Buenas noches, doctor. Sí. No me había quedado claro el momento de que llega un paciente con dolor torácico y yo al tomar el electrocardiograma, o sea, si no encuentro un ST elevado, Ya, em, como decía, ¿te acuerdas que decía anteriormente que hay un 30% de pacientes infartados que no tienen problemas o no desarrollan en ujú, la primera hora alteraciones en el electrocardiograma? Entonces, ujú, pero el paciente llega a emergencia con alguna de las cosas, ¿no? Y generalmente llega o con dolor de pecho o con la sensación de muerte inminente. El paciente le está pálido, está con miedo, o sea, sudoroso, pálido. Estas expresiones tú las tienes que considerar para hacer el diagnóstico rápido presuntivo. Paciente diabético generalmente es un paciente obeso o es un paciente hipertenso. Y si llega a emergencia en esas condiciones, en el electrocardiograma no tiene ninguna alteración todavía, seguramente la va a tener más adelante, igualito, te vas, le haces el electro, le haces los biomarcadores, y si no ujú. tiene el electrocardiograma patológico, con toda seguridad el biomarcador te va a dar una información. Y ahora lo que están haciendo las personas en los hospitales, en estos pacientes, es rápidamente hacerles un ecocardiograma.
Tú puedes hacer un ecocardiograma para ver movilidad cardíaca y ver si hay alguna alteración en imágenes en una hora en cualquier hospital. Entonces, sí, la idea es que no esperen que haya alguna cosa específica. La mayor parte de los pacientes llegan con los síntomas, no tienes problema, pero en aquellos que no llegan con síntomas hay que ser muy, muy operativos en este tema. Hacer todo al mismo tiempo, siempre pensar en el infarto cuando llega un paciente de esta naturaleza, cuando es gordo, cuando es hipertenso, y llegar a convencerte de que lo que pasa no es un infarto, porque si no vas a perder el tiempo, vas a dejar al paciente en malas condiciones, ¿no? Y de todas maneras empezaría con el tratamiento cuando yo veo la clínica, ¿no? Sobre todo. Yo te diría que sí. Yo te Ok. diría que sí. En Estados Unidos no esperan mayor cosa. Dolor de pecho, paciente con antecedentes de algún problema cardíaco o paciente con hipertensión, con diabetes, que está sudoroso, pálido, que comienza a tener problemas de bradicardia o de taquicardia, le dan su, ¿cómo se llama? Sus trombolíticos para empezar el tratamiento. Ok. Muchas gracias, doctor. Ya, ok. ¿Alguien más? A ver, acá en el chat hay dos. Ah, son... Muy bien, entonces muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en alguna otra oportunidad.